Cuando hablamos del patrimonio cultural, estamos hablando de un elemento muy importante de nuestra cultura y que principalmente destaca la forma en que vivimos, convivimos, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y es lo que principalmente el día de hoy vamos a hablar referente a este tema. Nada menos que nuevamente lo que nosotros conocemos como el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es aquel que incluye monumentos, manifestaciones del pasado que se refieren a sitios arqueológicos, arquitecturas coloniales, documentos y obras de arte. Pero también incluyen nada menos que el patrimonio que aún está vivo, la gran diversidad de manifestaciones culturales que existen en los diferentes pueblos, manifestaciones populares que están entre las poblaciones y las comunidades tradicionales. La encargada de hacer esta labor a nivel mundial es nada menos que una organización que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y se llama la UNESCO, que quiere decir Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta institución, que es parte de la ONU, busca identificar los bienes culturales que son muy relevantes para cada pueblo y de esta manera preservarlos para el futuro. Y una de las cosas que se destacan que deben de representar una obra maestra del ingenio creativo humano. Debe de testificar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo dentro del área cultural donde está establecida el desarrollo arquitectónico, la tecnología, el arte, monumentos, tanto urbanísticos o diseños paisajistas. Entonces, estos son los criterios que se toman. Otros criterios que se toman para identificar un patrimonio cultural es que se aporte un testimonio único de que es una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. Que sea también un ejemplo inminente de un tipo de edificio, de un conjunto arquitectónico específico, de un paisaje y que ilustre principalmente la etapa o una de las etapas significativas de la historia humana. Por ejemplo, ahí vemos la Torre de Pisa. Y en la imagen anterior vimos nada menos que la Torre Eiffel. Y también debe de ser un ejemplo inminente de tradición en relación a los asentamientos humanos. Y que sea representativo nada menos de una cultura. Por ejemplo, las pirámides identifican nada menos que a Egipto. Y que estar directamente tangibles y asociados con eventos y tradiciones vivas y que aún permanezcan, como las ideas, las creencias, el trabajo artístico y literario. Ahí podemos, por ejemplo, ver nada menos que el Arco del Triunfo de Francia. Sin embargo, los llamados patrimonios culturales exceden aquellos ejemplos puntuales seleccionados como patrimonio de la humanidad. La UNESCO determina que el patrimonio cultural puede ser material, que también puede ser libros, pinturas, monumentos, o inmaterial, que pueden ser canciones, usos o costumbres, rituales, etc. Ahí vemos, por ejemplo, el Coliseo romano, que sería una representación material porque es un monumento. Y si hablamos de canciones, por ejemplo, estaríamos hablando de las mañanitas, que es muy tradicional a nivel mundial. ¿Por qué es importante conservar el patrimonio cultural? Bueno, es importante cuidarlo porque constituye el conjunto de rasgos
que nos identifican como individuos y como sociedad con respecto a la demás gente. En este sentido, entonces, es común que cada país cuente con lugares específicos enfocados a promocionar la cultura y su conservación del patrimonio cultural y su preservación. Ahí, por ejemplo, en México están las pirámides de Chichén Itzá, que actualmente es un centro turístico y es un patrimonio de nuestro país. Algunos patrimonios importantes es nada menos que Machu Picchu, que se encuentra en Perú, Stonehenge, que es nada menos construcciones que se encuentran en Europa, nada menos que el Partenón de Grecia, y Paquimé, que es una ciudad en el norte de nuestro país. El Taj Mahal, que es una representación importante de la India y que es nada menos que un monumento mortuorio realizado para la esposa de un rey. Los petroglifos de Tamagali también son importantes a nivel mundial. De esta manera nos estamos dando cuenta que el patrimonio cultural es muy importante porque nos representa y representa parte de lo que somos y de lo que nos identifica. Por ejemplo, a nosotros en la Ciudad de México estaríamos identificando nada menos que el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana. En nuestro Nuevo León estaríamos hablando nada menos que la Macroplaza.